tardes. Vamos a comenzar, yo creo que una de las sesiones quizá más esperadas de este congreso. Pensemos que bueno, tenemos casi un completo, un lleno, no porque haya ido a buscar a todos los inscritos, que por aquí bromeaban algunos, sino porque todo lo que vosotros, hermanos mayores de las cofradías participantes de la gran procesión, todo lo que tenéis que contar es mucho y muy interesante, porque realmente la gran procesión, que es el objetivo, el centro de este congreso, los protagonistas absolutos de la gran procesión son las personas que tenemos el privilegio de tener hoy aquí sentados en esta mesa. Voy a presentarlos, si les parece bien. Vamos a presentarlos desde el principio. A mi izquierda empezamos por Michel Guerra. Michel Guerra es miembro de la Archicofradía Vaticana de Santa Ana de Parafrenieri y miembro además del comité directivo del Foro Paneuropeo de las cofradías. También es miembro de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral de Milán, de la Cofradía de San Carlos Borromeo, también en Lugano, de la Archicofradía de la Buena Muerte, también de Lugano. Es un cofrade por excelencia. Además ha sido o fue presidente del Gran Consejo de la República y Cantón de Tesino en Suiza y es miembro del Parlamento Cantonal desde 2011. Michel Guerra está aquí en representación, evidentemente, de la cofradía de Santa Ana, de la cofradía de Santa Ana del Vaticano. A mi derecha, en la esquina, tenemos a Tiago Enríquez. Tiago, que es escribao, ¿se dice? Sí, escribao de la Real y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento de Mafra, ¿no? Si visualizamos la gran procesión, yo creo que es la magnífica talla que abría la gran procesión. Muy joven, nació en Lisboa en 1986. También es miembro de la subcomisión organizadora del Jubileo y además fue coordinador, ha sido coordinador de numerosas publicaciones e investigaciones científicas e históricas, y además estuvo en el comité organizador del Foro Paneuropeo que se realizó también en Mafra hace relativamente, ¿no?, poco tiempo. A mi izquierda tenemos a Juan Muñiz, que viene es el seise de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. Juan es hermano de la Cofradía del Dulce Nombre, de la que es bracero del paso de la Coronación de Espinas, y entró a formar parte de la Junta en junio del 2015. Debo decir que bueno, ha sido abad de la cofradía en el mandato 2022-2023, desempeña funciones de seise del patrimonio y tiene algunas publicaciones, pero entre ellas se destaca Un paso de fe, crónica de la peregrinación del Nazareno a Roma, una obra interesantísima que tengo muchísimo interés en leer, que lo leeré en estos días, y que relata lo que fue Roma para la Cofradía del Nazareno de León, ¿no? Y después tenemos a Giovanni Armando Zoda, a mi derecha, que es presidente del Colegio dei Rettori delle Confraternite di Enna, de la Madonna Addolorata di Enna. Yo creo que, sin restar a nadie, creo que la Madonna Addolorata a muchos nos causó muchísima impresión. Giovanni es miembro de la Cofradía Nuestra Señora de los Dolores de Enna desde 1976, es rector de la cofradía desde 2021, presidente del Colegio de Rectores de las Cofradías de Enna
y además es el organizador como presidente del Colegio de Rectores de la Semana Santa de Enna, votada por el canal Sky como la Semana Santa más bella de Italia y la segunda de Europa, solo por detrás de la de Sevilla. Yo creo que, no sé si me he metido en un lío al decirlo aquí, pero me parecía muy interesante, ¿no?, decir a nuestro amigo Giovanni, ¿no? Y por último, tenemos aquí a don José Luis Aldea, hermano mayor de la cofradía de la Hermandad del Cachorro, de la cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Aspiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio, con una enorme tradición cofrade que vino desde la niñez de la mano de su padre, entró, y la hermandad en su mandato, que dentro de poco termina, pero que debo decirles que seguro que repetirá, de hermano mayor, o eso espero, ya que yo soy hermana también del Cachorro, pues ha protagonizado en su mandato, ha protagonizado y ha participado en varios eventos con una singular importancia, ¿no? Entre ellos podemos poner el ejemplo del Vía Crucis Extraordinario del Cristo, el Santo Entierro Grande, la salida extraordinaria de la Virgen del Patrocinio, la procesión magna y el jubileo de las cofradías, para que después algunos maledicentes cofrades digan que el Cachorro no sale, ¿no? Pues yo creo que don José Luis Aldea debe seguir, ¿no?, siendo hermano mayor. Y por último, tenemos aquí a don Sergio Morales, hermano mayor de la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre Jesús Nazareno del Paso, María Santísima de la Esperanza de Málaga. Yo creo que, bueno, pues todos los malagueños conocemos a Sergio. Es una persona que ha dado una profunda vivencia de fe a la hermandad, que ha implantado un sello claro y conciso en la Cofradía de la Esperanza, una cofradía que es seña de identidad de Málaga, que eso se vio claramente en Roma y a la vuelta y en el regreso de Roma, ¿no? Consiguió Sergio darle y todo su equipo de trabajo, darle una impronta a través, sé de primera mano que ha estado luchando para conseguir no solo el que lleve el nuevo hospital de Málaga el nombre de la Virgen de la Esperanza, sino que arrastra, ¿no?, un grupo de trabajo, y yo sinceramente soy verdadero testigo de cuánto trabajo lleva la Hermandad de la Esperanza. Bien, bueno, simplemente decirles que el representante de la Cofradía de Perpiñán no ha podido estar aquí, ni tampoco hasta el último momento Ricardo Medicina, que es el prior general del Confraternite de la Archidiócesis de Génova, de Ligure. No ha podido estar por un problema familiar de última hora, pero sí ha querido estar presente y nos ha enviado unas palabras para todos los aquí, los que estamos. Bien, nosotros podemos hablar como queramos, ¿no? Yo creo que esto puede ser una tertulia, que puede ser. Yo voy a plantear algunas cuestiones que, si vosotros queréis pertinente decirlas o contar cualquier otra cuestión, pues podemos hablarlo, ¿no? Yo comenzaría. ¿Cómo llegó vuestra hermandad a la procesión de Roma? Es decir, ¿qué significó, cómo llegó y qué significó para la cofradía poder participar en la gran procesión como un acontecimiento global? Porque el otro día nos contaba Monseñor Fisichella que habían recibido 1.500 peticiones de hermandades de todo el mundo. ¿Cómo llegáis a participar y qué significó para vuestra cofradía?
El que quiera. Giovanni. Inizio io? Inizio io. Allora, devo dire che è stato un grande regalo che è stato fatto per la nostra confraternita, ma anche per l'intera comunità ennese, quello di poter partecipare alla grande processione. Come è avvenuto? È avvenuto perché per fortuna chi partecipava alla commissione pastorale per l'organizzazione del Giubileo aveva avuto la possibilità di assistere a delle processioni di Enna, dell'Addolorata di Enna, quindi è stato colpito dalla forte devozione che c'è negli ennesi, ma è una devozione storica, fa parte del DNA degli ennesi, e consideriamo che già Cicerone nelle Verrine parlava della religiosità degli ennesi ai tempi della Dea Cerere, cosa che si è trasformata nei giorni nostri poi con la devozione alla Vergine. Quindi la nostra fortuna è stata questa, di avere persone all'interno della commissione pastorale che conoscevano la realtà ennese e la devozione degli ennesi. E questo ci ha dato la possibilità di essere presenti in questo grande momento di fraternità, perché quella che è la grande ricchezza proprio nasce da questo momento che abbiamo vissuto in maniera molto ma molto profonda. E devo dire che è stata una grande fortuna, ma è stato un grandissimo lavoro, però è bene che dopo ne parliamo del grande lavoro. Sí. Y Juan, cuéntanos, León. Pues una... ¿Escucha? ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Bueno, en la misma línea que lo que ha comentado Giovanni, desde luego una grata sorpresa, porque es cierto que hubo algunas conversaciones previas en las que Paloma forma parte y Paloma pues ha sido una de las artífices de que el Nazareno pudiera estar allí en Roma, y habíamos perdido un poco ya la esperanza quizá o la idea de poder acudir, pero ciertamente se volvió a reactivar todo y finalmente pues recibimos la noticia a través del obispo de nuestra diócesis, de don Luis Ángel de las Heras, que es quien recibe la comunicación directamente desde el Vaticano y con mucha alegría pues nos la traslada. Yo creo que, personalmente, creo que tuvo que ver, y lo hemos comentado algunos hermanos y alguna gente también externa a la cofradía, el hecho de que bueno, la gente tenía cierta noción de nuestra cofradía y de nuestro Padre Jesús Nazareno por la participación en la JMJ de Madrid en el 2011. Creo que eso fue, bueno, pues un punto favorable a que finalmente el Nazareno pudiera estar y pudiera participar. ¿Y Tiago? Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí, sí, se escucha. Es que estoy con dudas de mi garganta. Sí. Bueno, Mafra. ¿Cómo llega? Bueno, en nuestro caso nos han invitado, pero ha sido un gran reto porque no pasaba por la cabeza de nadie sacar de dentro del edificio una de las imágenes de devoción, porque los bienes que son de la hermandad están protegidos bajo la legislación de los bienes que son considerados patrimonio nacional, porque el edificio es patrimonio nacional, efectivamente. Y se ha planteado una situación insólita que era, bueno, ¿qué cosa tenemos que podemos prestar para ir a Roma que no va a levantar malestar con la gente? Y bueno, se ha optado por el Cristo, porque el Cristo era un regalo del rey Don Juan V, que ha sido que ha construido el edificio y que ha sido un benfeitor verdaderamente extraordinario del Vaticano, y que durante toda su vida ha pasado parte del tiempo emulando en Portugal lo que se hacía en Roma, con todo. Y por tanto, nada mejor do que enviar a Roma un Cristo que había sido dado por un rey que efectivamente tenía estos intereses. Pero ha sido un reto que efectivamente ha caído muy bien. Incluso el patriarca de Lisboa se ha impresionado mucho pensando, pues, qué maravilla que se envíe un Cristo portugués para ir a abrir una procesión en Roma, porque la única excepción que conocemos a esto es la Virgen de Fátima, que efectivamente ella tiene ido algunas veces a Roma, pero exceptuando esta, que nosotros sepamos, nunca ha salido ninguna imagen para ir a Roma. Claro. Y Michelle, ¿cómo llega a Santa Ana y cuál es el problema, ¿no? O cómo, más que el problema, cómo
tiene la cofradía, cómo toma la cofradía esa invitación, cómo llega a la gran procesión, esa imagen bellísima que además creo que está protegida, ¿no? que tiene una antigüedad bastante importante a la hora de poder participar en la gran procesión. Mi sentite? No. Ok. Allora, grazie per la domanda Paloma. Prima una piccola nota storica. La nostra è l'Arciconfraternita Vaticana di Sant'Anna dei Parafrenieri Pontifici, una confraternita storica che nasce all'interno della prima basilica di San Pietro da un gruppo di persone, parte della famiglia pontificia, che erano i parafrenieri. I parafrenieri si occupavano dei parafreni, che sono i cavalli da parata del Papa. Tra questi vi era anche la mula bianca su cui il Papa nel Medioevo montava per andare a prendere possesso del Laterano una volta eletto. La confraternita è molto importante, ha membri da tutto il mondo, e tra le cose più importanti che ha fatto ha edificato ad esempio la chiesa di Sant'Anna in Vaticano, la prima che vedete nel quartiere svizzero, oppure ha commissionato a Caravaggio la famosa Madonna dei Palafrenieri, una delle opere più importanti di Caravaggio. Il nostro primicerio, il nostro capo, per statuto è il prefetto della prefettura della Casa Pontificia, che da diversi anni è in sede vacante, quindi il nostro ultimo primicerio è stato Georg Genswein, l'assistente personale di Papa Benedetto. L'attuale decano è un sediario pontificio, Massimo Sanzolini, forse il più importante sediario ancora in vita. Ora, arrivo alla processione. Per secoli il perno centrale della religiosità popolare e confraternale di Roma, della Caput Mundi, è stata una processione da noi organizzata, la processione delle panze, delle pance. Era una processione in cui da Santa Maria in Campitelli fino a Sant'Anna si portava in processione la statua di Sant'Anna con, per questo il termine, le pance, le partorienti, perché Sant'Anna è la protettrice delle partorienti. La confraternita era così importante che quando arrivava sul ponte davanti a Castel Sant'Angelo, dal castello veniva sparato un colpo di cannone e su autorizzazione papale la confraternita poteva liberare un condannato anche a morte una volta all'anno in data 26 luglio. Quindi era una cosa veramente molto profonda e molto sentita. Però da oltre 60 anni la confraternita non teneva più questa processione. Quindi grazie a voi, soprattutto grazie a voi spagnoli che avete dato una mano fondamentale per questa grande processione, Roma ha potuto riavere, dopo tantissimi anni, il fulcro della sua religiosità popolare confraternale. Ora, come arriviamo a far parte di questa grande processione? Beh, io cito sempre il libro dei Proverbi, Proverbi 19,6. La mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Noi pensiamo come esseri umani di fare grandi cose, ma è sempre il Signore che ci dà la direzione e ci permette di fare le cose. Io ricordo quando sono stato convocato nella subcommissione del Giubileo delle Confraternite come membro dello steering committee del Forum Paneuropeo delle Confraternite. Arrivo, presento la nostra confraternita, indico che la confraternita teneva questa processione storica, la più importante delle processioni confraternali in centro a Roma, indico che non la si teneva da tantissimi anni, indico che eravamo a disposizione per servire la causa e dall'altra parte mi viene indicato che serviva una confraternita del posto, serviva una confraternita radicata con le tradizioni romane e i tasselli si sono congiunti. Quindi vi posso dire che qualora guardassimo ex post le cose a ritroso, oggi potremmo dire senza alcun dubbio che dietro a tutta questa organizzazione
c'era un aiuto dall'alto che veramente ha guidato i nostri passi. E per rispondere alle difficoltà di cui mi chiede Paloma, le difficoltà sono state moltissime. La nostra statua non usciva dalla nostra chiesa da tantissimi anni, era rovinata, era pericolante, non avevamo un carro processionale, non avevamo più i mezzi per uscire, non trovavamo un istituto per poter lavorare sulla statua e poterla restaurare, ma anche lì, quasi come se fosse venuto un aiuto dal cielo, immediatamente abbiamo trovato un istituto di Roma che ha fatto il lavoro, i fondi, il carro processionale, e quindi veramente, a mio modo di vedere, e questo lo testimonierò tutta la vita con i membri dell'Arciconfraternita Vaticana, a mio modo di vedere, dietro a questo evento veramente c'è stata la mano del Signore che ci ha dato una mano a fare le cose bene. Grazie. Bueno, nos toca a las Esperanza Cachorro, Cachorra Esperanza. Yo creo que todos los aquí presentes os hemos escuchado por estar en Andalucía, os hemos escuchado hablar, decir, pero a mí me gustaría ahora, con el paso del tiempo, rebobinar un poquito y cómo llegáis, cómo afronta la hermandad, la invitación, cómo llegáis a saber recibir una invitación. ¿Qué sucede en una hermandad? Como es Cachorro, por ejemplo. Bueno, buenas tardes. Como ya Paloma indica, bueno, aquí está claro, estuvo Paloma por en medio. Yo recuerdo un 1 de septiembre, recién de las vacaciones, que había una persona que en nombre del Vaticano pues quería hablar conmigo para proponerme un asunto. Claro, yo en ese momento pues la sorpresa fue gigantesca porque esto es algo absolutamente inesperado. En fin, nuestra hermandad, bueno, nuestra hermandad ya es también conocido en la JMJ que antes se ha apuntado. En su momento también hubo intención de que el Cachorro fuera y la hermandad rápidamente declinó la invitación. Como siempre he dicho, yo creo que, y como también han apuntado por allí, que esto, yo siempre he tenido la sensación de que esto era una cosa que venía de Dios, como todo, pero en este caso porque era una empresa de tal envergadura, de tal dificultad, y que uno nunca ni hubiera imaginado ni se lo había buscado. Entonces yo desde el primer momento sí hablé con algunos compañeros de junta, a ver si aquello parecía una locura o no, pero rápidamente tomamos conciencia de que eso venía de donde venía. Podía haberse ido al traste por 1000 situaciones imprevistas. Vamos, el milagro es que no se haya ido al traste y haya sucedido todo. Porque realmente que haya pasado todo mirando hacia atrás es casi milagroso. Pero siempre tuvimos la idea, y yo personalmente como hermano mayor, que si eso era posible, por una primera cuestión que a nadie se le escapa, la cuestión económica, y la hermandad tenía que estar a la altura de un reto único en su historia, y consciente de los problemas que es mover una talla como el Cachorro, en fin, que todos podemos imaginar, una talla con un valor artístico, siempre hay como una de las cimas de la imaginería española, pero aparte lo que todos tenemos aquí y lo que todos compartimos, que es el valor incalculable devocional que tiene una imagen a la hora de emprender. Bueno, el Cachorro sale cuando él quiere, por las calles de Sevilla un ratito de vez en cuando los Viernes Santos. Esto de cruzar e irse a Italia nada más y nada menos, pues allí había muchísima gente que tenía miedo y la verdad es que uno mira para atrás y te da un poquito de respeto, pero bueno, hubo que llevarlo, lo hemos llevado, lo hemos paseado y lo hemos vuelto a poner en su sitio. Paseado por las calles de Roma. Paseado por las calles de Roma, que vamos a ver. No es cualquier cosa. Sergio, yo tengo una visión que se repite, un recuerdo que se repite, y es en un momento determinado la Basílica de la Esperanza a reventar, un aplauso atronador, papelillos por el cielo, las campanas, fuegos artificiales,
Después de esta descripción, tú ahora me vas a decir cómo tomaron tu cofradía, ¿no? el ir a Roma, pero ¿cómo se asume eso, ¿no? ¿Qué piensas en ese momento? Pues mira, sobre todo con mucha responsabilidad. Todavía recuerdo aquella tarde del año 23, en plena Cuaresma, donde te reúnes conmigo y también con el primer teniente hermano mayor, con Capi, y nos plantea esto. Bueno, yo en aquel momento lo veía como una locura. Pero bueno, si esa petición, como yo te dije, venía del Santo Padre, no se podía rechazar. Aquella misma noche, era plena Cuaresma, estaba toda la permanente allí en la cofradía, nos reunimos todos y bueno, pues empezamos a comentar cosas, cómo sería, cómo se haría, qué hacíamos, qué no hacíamos. Y yo, como dije, esa petición no se podía rechazar. Había que tirar para adelante y al Santo Padre no se le podía decir que no. Yo tengo que confesar que aquella noche no dormí. Normal. Porque la Virgen de la Esperanza, lo más lejos que ha ido ha sido a Sevilla, al taller de Luis Álvarez Duarte, y poco más. O sea, tú imagínate, yo lo que decía, bueno, y ahora, ¿cómo le explicamos a los hermanos que a la Virgen de la Esperanza hay que llevarla a Roma? Y era algo que no se podía decir que no. Pero bueno, tuvimos un cabildo histórico donde salió por aclamación y como tú bien dices, bueno, pues papelillos, campanas, tal, o sea que muy bien. Y la repercusión que ha tenido la cofradía a día de hoy ha sido bastante positiva. Bastante positiva. Hemos escuchado esta mañana a Agostino Miozzo. Hemos escuchado la complejidad de la organizativa de la ciudad de Roma. Pues yo sinceramente lo escuchaba y veía esa complejidad y decía, vale, ahora comparémoslas con las hermandades que tenemos aquí. Es decir, ahora hemos tomado la decisión de ir, todos estamos contentos, muy contentos, felices, pero ahora vamos a ponerlo en marcha. Tiago, por ejemplo, ha contado de la dificultad enorme de por primera vez en la historia, en una imagen protegida. ¿Es la mayor dificultad que os encontrasteis o hubo otras a nivel logístico? ¿Cuál es la mayor dificultad que se encontró la cofradía de Mafra para poder participar en la gran procesión? ¿Tiago? Bueno, nos hemos deparado con una dificultad que ha sido la Hermandad de Esperanza de Málaga que la ha solucionado. Porque la organización en Roma no les ha ocurrido que era necesario un sitio con electricidad para encender los carbones para los turíbulos. Y ha sido Paloma que nos ha acudido a esto en la carpa, que nos ha dado electricidad para encender los carbones. Pero hemos tenido otras verdaderamente insólitas, como por ejemplo, no había un documento del Estado que precautara una salida de una escultura que no fuera para una venta, una subasta o algo así, o para una exposición. Entonces, ¿qué se ha pensado? Bueno, si el Cristo va a salir de Portugal, la verdad no va a salir de Portugal, porque ha salido de Lisboa directo a la Iglesia Nacional en Roma, a la Iglesia de los portugueses. Y ha sido el embajador que lo ha ido a recoger al aeropuerto. Una trampa, un poco trampa. Bueno, ahí, más ¿no? o menos. Una Pero reinterpretación. incluso la compañía aérea, que también es nacional, cuando el Cristo ha entrado, porque no ha ido de coche ni nada, ha ido de avión, y en una caja de este tamaño. Y el piloto del avión lo sabía. Y tanto el piloto como las chicas que estaban en el avión, etc., toda la gente se ha impresionado mucho pensando, por Dios, que viene con nosotros en el avión un Cristo que ha sido un regalo de Don Juan V para Mafra y ahora va a abrir una procesión en Roma. Pero toda la gente en el avión ha sabido de esto, pero la gente que se iba ni se lo imaginaba. Pero ya a la llegada a Roma, el embajador y el cónsul lo estaban esperando para hacerse el transporte para la Iglesia Nacional, pero la verdad que ha sido un drama porque las cosas pequeñas que han ido antes
han ido por transportadoras, pero el Cristo en sí incluso ha viajado sin cruz ni nada para poder viajar en manos, porque el Cristo será como de este tamaño. Sí. Y bueno, tenía que ir en esa caja de protección y que ha sido una auténtica película en el aeropuerto, tanto en Lisboa como en Roma, pasando en los controles de seguridad. Ha sido una película que no se puede imaginar. Pero Tiago, ¿cómo lo llevabais vosotros? Era yo que tenía la caja, sí. Era yo que lo tenía, sí. No. Y el hermano mayor ha querido que el Cristo saliera en un día que no se supiera que el viaje se iba a hacer. Pero la verdad que en el aeropuerto toda la gente lo sabía. Un nivel de seguridad. Exacto. Y Michel, porque has contado la historia que me parece tremendamente interesante de Santa Ana y cómo llegas a decir, bueno, pues en la cofradía ahora vamos a organizar la procesión, cómo procesionamos, dónde van a procesionar la imagen, cómo tenemos ¿cuál es la dificultad mayor que os encontrasteis para poder participar? Porque te voy a decir una cosa, Michel, vosotros teníais ventaja que jugabais en casa, ¿no? Pero ¿cuál es la dificultad? Dices, sí, pero hay una enorme dificultad a la hora de la participación o la mayor que os habéis encontrado, ¿no? Le difficoltà sono state certamente enormi, pur essendo una confraternita di casa. Una statua che ha molti secoli, molto delicata, che non viene utilizzata per moltissimi anni, innanzitutto degrada. In secondo luogo, se non la tiri fuori dalla sua teca nell'altare per molto tempo, degrada ulteriormente. Quindi la principale difficoltà è stata quella di poter offrire a Roma ciò che abbiamo fatto per secoli. Ed è stato estremamente pericoloso già solo estrarre la statua dalla sua teca. L'abbiamo dovuto fare con la diretta supervisione di un istituto statale di restauro e in più occasioni i vertici della confraternita mi hanno contattato dicendomi: Michele, se non dovessimo riuscire a partecipare, chiami tu Fisichella, perché avevano un certo timore nel non riuscire a adempiere al compito che ci eravamo autoattribuiti. Le difficoltà, ripeto, sono state moltissime, più volte i vertici hanno rischiato di dover rinunciare, però ripeto, è stato veramente come se dietro ci fosse un lavoro del Signore. Se io vado a comparare gli atti del Giubileo del 1975, del 2000 e quello del 2025, in tutti e tre i Giubilei c'è stato uno spazio importante dato alle confraternite, ma mai è stato dato uno spazio così grande. E a mio modo di vedere tutto ciò deriva anche dal grande lavoro di messa in rete che con te, Paloma, e tanti altri abbiamo fatto a Lugano a partire dal 2006, prima con l'esperimento fallito del Forum Omnium Gentium Confraternitatum che avevamo fondato a Monte Carlo e poi con l'esperimento riuscito del Forum Paneuropeo del febbraio 2020. Se dovessimo guardare a ritroso le cose sull'arco degli ultimi 30 anni, vediamo veramente la mano di Dio. Non avessimo fatto il primo tentativo di messa in rete delle confraternite internazionali fallito, se non avessimo perseverato non avremmo avuto il Forum Paneuropeo. Non avessimo avuto il Forum Paneuropeo non avremmo avuto uno spazio così importante al Giubileo, non avessimo avuto uno spazio importante al Giubileo non avremmo avuto questa grande processione, non avessimo avuto questa grande processione Roma non avrebbe riscoperto la sua religiosità popolare e confraternale e noi non avremmo messo in piedi questo grande lavoro. Quindi tante cose oscure, tante difficoltà, ma anche
tanta luce. Goethe, nella sua opera Götz von Berlichingen, diceva laddove c'è tanta luce l'ombra è più cupa. Qui c'erano tantissime difficoltà, le abbiamo viste noi da Roma su Roma, mi immagino voi le difficoltà che avete avuto venendo dalla Spagna, dal Portogallo, però laddove l'ombra è più cupa c'è anche tanta luce e quello che abbiamo fatto è assolutamente straordinario. Se io dovessi parlare dell'eredità che tutto ciò lascerà al mondo cattolico, non parlerei di eredità visibile, parlerei di eredità invisibile. Come dice la Bibbia, 2 Corinzi 4, 17 e 18, noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. E qui le eredità sono invisibili ma importantissime. 1, ripeto, abbiamo dato un ritorno a Roma, alla Caput Mundi, verso la religiosità popolare e confraternale, una cosa che non si faceva più da tantissimo tempo. 2, tutti noi possiamo testimoniare in cuor nostro e anche davanti a tutti che veramente abbiamo visto un aiuto dall'alto, come se dietro di noi soffiasse un vento spinto dal Signore. Quindi fatiche tantissime, problemi tantissimi, ma alla fine una luce intensissima che ci ha permesso veramente di operare secondo il volere del Signore. Totalmente, Michele. Porque en el fondo las dificultades son de forma, ¿no? Las dificultades, vamos avanzando, realmente el objetivo además cumplido fue extraordinario, ¿no? Yo no sé si hablar, José Luis, de cómo planteas, vamos a trasladar a Roma la imagen del cachorro, ¿no? Una imagen del cachorro que no ha salido de la basílica, ¿no? Y es la dificultad mayor que tú encuentras, es transportar al cachorro, es encontrar la manera de cómo transportarlo, o es cómo está, a dónde va a ir a una estructura, cómo subimos al Cristo, va a estar en la basílica. ¿Cuál es esa dificultad que te quita? Bueno, igual todas te quitan el sueño, pero ¿cuál es la que más preocupado te tenía? Hombre, yo creo que además con diferencia. Como tú dices, todo es preocupante y sobre todo ocupante. O sea, han sido tantos flecos que había que estar, pero la única preocupación real que teníamos es todo lo que concierne al traslado del Cristo, por dimensiones. Ojalá yo me lo hubiera podido llevar, pero eso era imposible. Tenía que fletarlo, verlo en un camión, girar una curva y allá que se va durante, como digo, una imagen, bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Una imagen de tamaño real en el que prácticamente, o sea, el hecho mismo de manipularlo para poder desclavarlo, meterlo en la caja, las pruebas que ha habido innumerables que hacer para que fuera como debía de ir. Son todos momentos muy tensos porque además al Cristo no se le desclava prácticamente nunca, a no ser que haya que hacerle normalmente, bueno, la última vez fue pues para prácticamente hacerle la cruz nueva. O sea, no se toca, son imágenes muy imponentes, reverenciadas, y entonces, claro, eso implica que la manipulación de las mismas sea muy complicado. Eso, más luego todas las manipulaciones a las que había que someterlo allí en Roma, de cómo se iba a subir, de cómo se iba a bajar, si hubiéramos estado finalmente en la plaza de San Pedro, cómo se incorpora la verticalidad. En fin, eran todo, y claro, es un año y medio o dos de dudas e incertidumbres hasta que todo, porque ha habido cosas que se han ido definiendo conforme el camino se iba haciendo.
Pero ya digo que la preocupación, como yo decía, todo lo demás es de una complejidad tremenda, pero gracias a que estaba Paloma, que estaba la empresa Bindu, la logística de transporte, bueno, de los equipos, de los costaleros, de las priostías, todo eso, gracias a Dios, ha ido rodado gracias a ellos. Nosotros nos hemos tenido que preocupar muy fundamentalmente, y era mi máxima preocupación, era el Cristo. Como yo digo, el paso es lo que aquí llamáis trono, al fin y al cabo eso es un objeto. Bueno, un objeto es un altar andante, pero si le pasa algo al paso se arregla. Al que no le puede pasar nada o no le debe pasar nada es al Cristo. Y llega la esperanza. ¿Y qué hacemos con la esperanza? ¿Qué hacemos? La parte más difícil ha sido estar trabajando un año en silencio. Eso ha sido la parte más difícil, porque ya sabemos cómo somos los cofrades. Y eso de tener ese trabajo y ese proyecto en silencio ha sido una de las partes más difíciles. Y bueno, ya lo otro, bueno, pues el transporte de la Virgen. El transporte de la Virgen era lo que nos quitaba a todos un poco el sueño. Tanto el cachorro como la Esperanza, que iban en el mismo transporte, iba acompañado por un hermano de la cofradía y de la hermandad del cachorro, el cual nos iba informando en todo momento. Ya todo lo pasado, bueno, ya la Virgen de la Esperanza le pusimos un localizador y en todo momento íbamos viendo por dónde iba. Además, me acuerdo de una anécdota donde una vez llamé a Diego Esquina, que era con quien iba la Virgen, que le dije: oye, lleváis mucho tiempo parado en esta cafetería, ¿eh? ¿Qué pasa algo? Aquí ni se come, ¿no? Aquí ni se come, hay que llegar ya. Para Roma directo. Hay que llegar ya. Sí, bueno, pues la responsabilidad más grande era eso, la Virgen, porque como dice José Luis, el trono, si le pasa algo, bueno, pues arregla y ya está. Pero la Virgen no es reemplazable. Sí. Lo que pasa es que por aquí creo que está tu albacea general. Sí, Tadeo, está por ahí. Que no sé si está muy de acuerdo contigo. Bueno. Con aquello de ¿sabes qué pasa? De lo que fue, ¿no? El desmontaje, el trono. Cuando hay un equipo importante, un equipo resolutivo y con experiencia, pues hombre, todo se hace mucho más fácil. Para la siguiente, ¿no? Sí. Juan, cuando vosotros entráis en septiembre, si no recuerdo mal, de 2024, a menos de un año vista y dices: ahora a organizar que el Nazareno de León va a Roma. Así es, con mucho menos tiempo en nuestro caso que el que tuvieron las otras hermandades para prepararse. Hubo un trabajo en silencio, como bien ha dicho Sergio, durante esos meses, hasta que a finales de octubre, primeros de noviembre, se nos traslada la comunicación oficial, ¿no?, por parte del dicasterio. Entonces, como decía José Luis y Tiago, el reto logístico ha sido superlativo, ¿no? Contábamos, como ya me he referido antes, con esa experiencia previa de Madrid, y entonces al principio pues estábamos ciertamente muy animados. Bueno, hemos ido a Madrid, no vamos a ir a Roma, claro. Nos dimos cuenta que había unos cientos más de kilómetros, unas cuantas fronteras más por el medio, con sus respectivas autoridades, con sus respectivos permisos en el viaje, en la propia ciudad de Roma. Entonces, logísticamente, tengo que decir que además en nuestro caso fueron los propios voluntarios de la cofradía, los hermanos asesorados por ingenieros también, hermanos de la cofradía, los que confeccionaron todas las cajas y todos los elementos de seguridad que sirvieron para el transporte tanto de las imágenes como de los enseres, los instrumentos de la agrupación musical, que como sabéis son hermanos de la cofradía también los músicos, es una de las 3 bandas de la cofradía. Todo se hizo manualmente, con un asesoramiento evidentemente, pero el reto logístico, como digo, para el traslado de todo ello fue mayúsculo. Preocupación, evidentemente, la de la imagen del Nazareno en nuestro caso, también el cirineo, pues era lo principal que nos ocupaba y que nos preocupaba, ¿no? Yo recuerdo el momento en el que a nuestro Padre Jesús Nazareno se le introduce en esa caja especial, estanca, con todas las medidas de seguridad en la iglesia de Santa Anonia, para iniciar ese traslado, y fue verdaderamente emotivo y chocante, ¿no? Por favor, le vamos a cerrar. Cuando se puso esa tapa en la caja fue algo, y yo no estuve tranquilo hasta que vi que la tapa se abría en la Basílica de Santa Andrea de la Valle, donde ya vimos que todo había salido bien y que bueno, que había sido un éxito la forma en la que lo habíamos preparado. Y si me permites una cosa más, el reto logístico no se
solo en el traslado o en el transporte de todo lo que iba a participar en la procesión, digamos, desde el punto de vista patrimonial, sino en los hermanos también. La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno procuró y organizó el viaje para todos los que quisieran desplazarse con nosotros. Entonces, era una preocupación evidente tener 4 o 5 autobuses que salían 26 o 27 horas de viaje con gente muy joven, con niños, con abuelos, en fin. Fue muy bonito visto ahora, pero 27 horas de carretera, con obras, con paradas de la Guardia Civil, de la Gendarmería en Francia y otras vicisitudes que tuvieron por el camino. Entonces, ese traslado de los hermanos, se fletaron también vuelos charter desde León, en fin, nos ocupó no solo la cuestión patrimonial, sino también la de tratar de favorecer que todos los hermanos pudieran acompañar a su nazareno, ¿no? Bueno, en conjunto, pues creo que el resultado ha sido muy positivo para todos y creo que dimos una buena imagen y que todo salió bien. Todo salió, vamos, más que bien, ¿no? Y además soy testigo de tu implicación directa, de toda la labor, ¿no?, que hicisteis. Nos toca Giovanni, Enna, la Madonna Dolorata. Pero antes de que hables, vamos a pedirle a Control que nos ponga ese minuto, si te parece, de la preparación de la Madonna Dolorata de Enna, que habéis traído para poderlo ver, ¿no? Veanla, si el Control... Giovanni. Giovanni, yo quiero que me cuentes 2 cosas. Una, evidentemente, cuál es la dificultad, si fue el traslado, porque yo además viví un momento muy, muy especial con vosotros, de lo que le estaré agradecida siempre, eternamente, que fue cuando en la llegada de la imagen abristeis ese momento que relataba Juan, de abrir la caja especial en la que va la imagen y encontrar esa imagen, ¿no? Y prepararla para la procesión. Debo deciros que casi me da un infarto porque Enna, la Madonna Dolorata, llegó casi justo para empezar la procesión. Y yo no lo entendía hasta que lo viví. Hasta que viví un momento excepcional con un coro detrás cantando como si le dieran la bienvenida a la Virgen de que efectivamente había llegado. Yo creo que me cuentes primero cuál ha sido la dificultad mayor que os habéis encontrado, si ha sido el transporte, cómo ha sido, y segundo, que me hables de la participación de las mujeres en la procesión, que me quedò grabado en la retina, ¿no? Allora, spero di essere sintetico, perché raccontare le difficoltà che abbiamo vissuto ci vorrebbe sicuramente almeno un mese, però diciamo va bene. Anche noi concordo appieno con quello che ha detto Michele, nulla avviene per caso e dietro l'organizzazione della questa grande processione al Giubileo dell'Addolorata c'è la mano e l'organizzazione della nostra Madre Celeste. Tutti gli ostacoli che noi abbiamo trovato come per miracolo scomparivano, quindi la sua mano è stata palpabile.
Partiamo dall'inizio. Io ricevo una telefonata a settembre 2023 dal dottor Andonetti, che faceva parte della commissione pastorale, dove mi chiede di sera tardi, dice: scusa l'orario, voglio sapere una cosa, se ti dico vieni a Roma, tu che mi dici? Sì, certo, vengo. Ma no, tu vieni con l'addolorata a Roma? Sì, ma devi portare anche il fercolo, no? Con i portatori in processione al Giubileo. E che ho chiesto: scusa, ma quanto tempo ho per rispondere? Posso parlare con il mio consiglio di amministrazione che è qua oggi con noi? Posso parlare con loro? No, Giovanni, mi devi dare la risposta subito, sì o no? Sì. È ovvio che ho detto sì, nella speranza che poi loro non mi fucilassero, giusto? Per fortuna è andata bene. Poi dovevamo dirlo a tutti i confrati, dovevamo dire alla curia se potevamo farlo, dovevamo dirlo alla sovrintendenza che vincola il bene. La nostra statua è del XVII secolo, è una statua polimaterica, parte in cartapesta, parte aiuta trattata, quindi molto delicata come immagine. È un'immagine particolare, avete visto, ha i capelli veri, ha i denti veri, è un'immagine molto, molto significativa, ha un'espressione molto, ma molto profonda. Bene, superato questo qui, il problema è stato: iniziamo a lavorare subito su cosa dobbiamo fare. A differenza di quello che è capitato alle confraternite spagnole, noi non avevamo dietro né grossi sponsor, neanche la burocrazia. E quindi ci abbiamo dovuto organizzare tra di noi. Ma tanto ci ha pensato lei a risolvere tutti i problemi. Trasporto. Riuscire a trasportarla, quindi imballarla in base alle indicazioni della sovrintendenza non è stata facile. Chiuderla in una cassa, capite bene, cartapesta, deve essere arieggiata, non è cosa facile poterla trasportare. Le aste su cui è messo il fercolo sono 11 metri, quindi ci voleva un camion che avesse queste aste, non si possono spezzare, sono uniche. Come li dobbiamo mettere? Dobbiamo trovare un camion adatto. L'altezza nostra è di 3 metri, non si può smontare a pezzi, quindi ci voleva un camion che avesse il cassone di 3 metri per poterlo mettere dentro. Tutte cose che man mano che andavano accadendo, oggi sono facili, belle, l'abbiamo risolto bene, ma al momento erano problemi. Quando eravamo disperati, ora cosa facciamo? Risolto. Telefonata: guarda che ho un camion che è lungo 12 metri, puoi mettere le aste. Guarda che ho trovato un camion che è ribassato, entra, è 3 metri e 0,5, la tua quant'è? 2,95, ci entra perfetto. Riusciamo a fare tutte queste cose. È la seconda fase. Benissimo, e ora i pellegrini, ma tanto da Enna verranno 200 persone, oltre ai confrati, non più di questo, 1500 persone. Organizziamo 1500 persone. Grazie al consiglio di amministrazione e diversi elementi del consiglio riescono a organizzare alla perfezione hotel, autobus, più di 10 autobus partono da Enna, aerei, treni, macchine, tutto. Cioè una città si mette in movimento. Considerate, Enna è piccolina, sono 25.000 abitanti, quindi non stiamo parlando di una grande metropoli, quindi quando se ne muovono 1.500 capite bene cosa significa. È anche vero che da noi c'è una particolarità. I nostri confrati, noi a Enna, i confrati sono 2.500, quindi il 10% della popolazione sono confrati, ma non essendoci donne, in realtà è come se fossero il 20%, perché sono solo uomini. Arriviamo a Roma, come dice giusto Ioanni, il problema diventa la logistica, e lì grazie a Paloma che ci mette in contatto, insieme a Leon condividiamo una struttura, una tendostruttura, e quello è stato un momento di aggregazione tra noi e loro. Abbiamo vissuto insieme quel momento di grandissima fraternità, ma eravamo a stretto contatto con il Cociorro e con l'Esperanza, quindi vivere tutti insieme quest'attimo, che non è un attimo, è un momento grandissimo di fraternità. Dopodiché, siccome noi abbiamo pensato come chiamiamo tutto questo evento, a Enna c'è un canto fatto dal coro Passio, quello che accompagna insieme alla banda, che dà quel pathos particolare alla nostra processione, che viene cantato quando esce l'addolorata il venerdì santo, e si chiama La Madre Santa si mise in cammino, la Madre Santa si è messa in cammino.
e abbiamo nominato tutto con questo nome. Evidentemente era questo il nome che voleva lei, perché lei si è messa in cammino. Come si è messa in cammino? Si è messa in cammino che si è portata dietro un'intera popolazione. Siamo riusciti ad arrivare a Roma, perché poi l'altro problema qual era? Arriviamo a Roma, voi eravate già a San Pietro e noi cercavamo una chiesa vicino al Colosseo dove portare la statua, non era una cosa facile. Al che, chiamando a Marco Lucente, chiedo così, in maniera sfacciata, secondo me, ma se la porto a San Giovanni in Laterano è possibile? Sì, loro mi prendono per pazzo, la portiamo a San Giovanni in Laterano. Qual è il problema di San Giovanni in Laterano? È Stato Vaticano, è l'estero. Quindi ci vogliono autorizzazioni particolari per poter andare lì. Ma dopo dovevamo fare tutto, perché noi abbiamo voluto dare anche un senso spirituale a quello che abbiamo fatto, quindi fare una celebrazione eucaristica con tutti i pellegrini ennesi, con un momento che è la vestizione dell'effigie della statua. Quello è l'unico momento dove le donne partecipano. Quello è l'unico momento in cui tutte le donne partecipano alla vestizione della statua, tranne solo l'ultima cosa che viene messa alla statua, che è la spada che trafigge il cuore alla Vergine Addolorata, e quello tocca al rettore pro tempore della confraternita. È l'unico uomo che mette mano nella vestizione. Lo dovevamo fare a San Giovanni in Laterano, non è stato possibile, che c'era l'accoglienza. Dove andiamo? A questo punto sembrava che era saltata la parte spirituale del giubileo. Telefonata a Marco, quel povero Marco, gli spiego: ma guarda, noi lo vogliamo fare una cosa spirituale, forte, proprio che dia un senso a quello che facciamo. Marco fa una telefonata e trova San Paolo fuori le mura, quindi l'Addolorata arriva a San Giovanni, da San Giovanni dopo se ne va a San Paolo fuori le mura, da San Paolo fuori le mura dopo doveva andare via, che c'era una manifestazione, andiamo in una chiesetta, San Quirico e Giulitta, che è una chiesetta piccola, umile come lei. E da lì la mattina siamo arrivati e telefonavano: ma dove siete? Aspettiamo solo voi. Giovanni era preoccupato, Paloma che chiamava. Stiamo arrivando. Perché da là non ci volevano far uscire di quanti pellegrini c'erano in preghiera, come si buttavano ai piedi della Vergine. E siamo arrivati lì ed è stato un momento che neanche noi avevamo organizzato e pensavamo, ma è stato un momento, penso, di un'emozione unica che ha unito la realtà siciliana con quella andalusa e spagnola ancora di più. Siamo uguali. Siamo uguali. Quello che è la mentalità confraternale degli andalusi e della Spagna in genere e quella che è la mentalità confraternale siciliana è uguale. Del resto le confraternite in Sicilia nascono già nel 1070, la più antica del mondo ancora oggi esistente è siciliana della provincia di Enna. La più antica di Enna città è del 1261, quando siete arrivati come dominazione spagnola nel 1500, secondo me c'è stato un intreccio tra le due realtà, la vostra dal punto di vista religioso, la nostra dal punto di vista organizzativo. Ecco perché sono così simili le confraternite spagnole e quelle siciliane. E poi quel momento che abbiamo vissuto quando è arrivata con Paloma, penso che trattenere le lacrime in quel momento non è stato facile, ma grazie a Paloma, ma grazie a Leon, grazie a Siviglia e Malaga per quello che abbiamo vissuto, perché è stato uno scambio che è stato un punto di partenza. Io dico sempre, lei si è messa in cammino e ha deciso che da lì si partiva. Ora da lì dobbiamo camminare insieme, perché il nostro scopo è uno solo, non lo dimentichiamo. I confrati hanno solo un compito, la divulgazione del culto. Non abbiamo altri compiti. Il resto non fa parte della vita dei confrati. Noi dobbiamo solo camminare per divulgare il culto. E questo è quello che noi vogliamo fare, è quello che ci ha dato la possibilità il Giubileo di maggio di fare. Giovanni, toda la razón. Y además el acto que él ha escrito fue impresionante. Yo lo guardaré por siempre en mi corazón y os lo agradeceré porque fue un acto impresionante. Dices que, hablando de la estancia y antes de poner
de poner a Ricardo Medicina de Ligure, que nos ha enviado el vídeo, que lo vamos a poner. No quería dejar pasar, y antes de entrar en la procesión, que vamos a entrar de lleno, pero no quería dejar pasar una cosa que has dicho. La Madonna Dolorata estuvo en San Juan de Letrán y después, precisamente por la inauguración del Jubileo de las Cofradías, tuvisteis que ir a San Pablo de Extramuros. ¿Dónde estuvo el crucifijo, el Cristo de Mafra? ¿Tiago? Santo Antônio dos Portugueses. La iglesia de los portugueses, ¿no? Claro. ¿Y estuvo cuánto tiempo, Tiago? ¿Cuándo llegasteis vosotros? Durante todo el tiempo que ha estado en Roma, ha estado en la iglesia. Siempre, solo ha salido para la procesión. Pero cuando llegó el viernes, jueves. El jueves, ¿no? Sí. Estuviste jueves, viernes y ya el sábado, ¿no? Fue sí, para la procesión, ¿no? Recibiendo culto, ¿no? Ha volvido a Portugal el lunes. ¿El lunes. Ah, muy bien. Y el señor de León, el Nazareno de León, estuvo en San Andrea, ¿no? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Fue una oportunidad. ¿No se escucha? ¿Sí? No se escucha. Sí, a ver. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora. Sí, vale. Pues una oportunidad que surgió porque, bueno, en las diferentes conversaciones que tuvimos teníamos la posibilidad de San Juan de Letrán, se abrió también la posibilidad de Santa María Mayor, que finalmente no fructificó, pero creo que, como ha dicho Michele y se ha dicho también por ahí, las cosas pasan por algo y creo que la mano del Señor está detrás de todo ello y creo que fuimos a parar al mejor sitio, al sitio que nuestro Padre Jesús Nazareno se merecía. Estuvimos muy a gusto, nos trataron muy bien, es una comunidad de teatinos, los padres teatinos, que son los que regentan la Basílica de Santa Andrea de la Valle, y fue pues, una estancia. A mí me han preguntado después de todos los actos del jubileo, oye, ¿y la procesión? La procesión maravillosa, pero el día anterior, los cultos del Nazareno en la Basílica, un concierto que hubo de la agrupación musical, que algunos de los que estáis aquí ya me lo habéis comentado, una misa solemne presidida por nuestro obispo y con otros cuantos sacerdotes, y todo el día, desde las 8 de la mañana, el Señor en besapié hasta la noche, fue algo verdaderamente inolvidable. Creo que no pudimos estar en mejor sitio. Una saeta de Diana Navarro. Diana Navarro estuvo... ¿no? Había estado ya Diana Navarro en León, en la iglesia de Santa Anonia, cantándole al Nazareno un domingo, que nos sorprendió y apareció allí. Ella tenía cierta amistad con algunos miembros de nuestra Junta de Seises, allí estuvo en León y bueno, cuando ella supo de que el Nazareno iba a participar en el jubileo, dijo, yo voy a estar allí y le voy a cantar al Nazareno en la iglesia y en la procesión, si Dios quiere, y bueno, así fue en ambos casos. Y bueno, muy satisfechos con la estancia en la Basílica del Nazareno. De San Andrea. José Luis, Sergio, las imágenes en la Basílica de San Pedro. Pues mira, ¿me escucha? Sí. Para mí, de todo este proyecto, de todo este hito, yo me quedo con eso, con la Virgen dentro de San Pedro. Todavía recuerdo aquel día de lluvia, martes 13, donde pensábamos que la Virgen de la Esperanza esa noche no iba a poder entrar, porque surgieron problemas de logística y demás, y bueno, y gracias a Dios pues se pudo dar un tirón y que la Virgen esa noche estuviese en San Pedro. Como te he dicho, yo para mí de todo el proyecto con lo que me quedo es con eso, con que la Virgen haya estado dentro de San Pedro, en la capilla de la presentación de la Virgen. De hecho teníamos justo delante el escudo de San Juan Pablo II, que fue quien nos concedió la coronación de la Virgen, y justo enfrente teníamos también la capilla de San Juan Pablo II. O sea que yo creo que la Virgen lo quiso así y así fue. Yo recuerdo que después de autorizar y de haber recibido la invitación del Papa Francisco para que el Cachorro y la Esperanza estuvieran en la gran procesión ya en septiembre del 2023, ya después usted, don José Luis Aldea, me decía, ya, está muy bien la gran procesión, pero si no conseguimos lo de la Basílica de San Pedro, esto no es... No. ¿Qué? ¿Se oye? Sí. Sí.
Claro, es que eso hay que situarse en el punto de vista, una decisión que toma una hermandad muy difícil, con un cabildo complicado. Un cabildo complicado, pues siempre, en fin, ya sabemos que en las cofradías hoy día casi siempre ya hay un grupo de personas que a veces, aunque nos toque el euromillón, se van a negar a eso. Entonces es complicado. Pero claro, es que tú dices, vale, ahora yo me planto en Roma, ¿y si ese día está cayendo chuzos de agua y no hay procesión? ¿Qué hace el cachorro en Roma? Hablo de la mía, pues, bueno, es la que me toca. Entonces, eso había que justificarlo de alguna manera. Lógicamente, como templos que son, todas las iglesias son iguales, todas tienen la misma dignidad, pero hacía falta algo que por sí mismo justificase el traslado de la imagen a Roma. Y ya que nos venía la petición del propio Vaticano, pues lo lógico y obvio, al menos se percibía allí, tanto en la hermandad como hablo de Sevilla y probablemente pues aquí en Málaga exactamente igual, era que estuviera en el Vaticano, que es lo que todos tenemos en la cabeza como el centro un poquito espiritual de todos nosotros los católicos. Yo también, la procesión fue maravillosa, como se ha apuntado por aquí, pero la estancia en el Vaticano es casi lo que nos llevaremos más en el corazón, porque las caras que hemos podido presenciar, todos los que hemos tenido el honor de presumir y de mostrar a nuestros titulares allí dentro, con la Piedad de Miguel Ángel enfrente, bueno, con aquel cielo maravilloso que pintaran los mejores artistas del barroco. Eso ha sido un sueño absolutamente impagable y que justificaba. Y además ese día pues, hizo buen tiempo, cayeron algunas gotitas, como es habitual, pero pudimos salir a la calle. La verdad es que la basílica, es cierto que las dos imágenes no podían estar, probablemente todas, a nivel logístico ya costó mucho que estuvieran las imágenes del Cachorro y la Esperanza, probablemente porque fueron las primeras, ¿no?, que se aprobó en aquella reunión de 7 de septiembre del 2023, que se nos quedará en el recuerdo y que afortunadamente pudimos ver más cofradías para ver más realidades en esa gran procesión. Pero yo creo que la estancia, no sé si estaréis conmigo, la estancia de las dos imágenes del Cachorro y de la Esperanza nos representaban a todos, ¿no? Yo veía a mi Virgen del Amparo allí, o a mi Cristo de la Pollinica, porque realmente representaban a las cofradías de religiosidad popular de todo el mundo, ¿no? Creo que era... Sí, yo creo que... Vamos, yo creo que, bueno, los sevillanos, por supuesto, los de Málaga no digamos, todos somos un poco chauvinistas, todo lo nuestro es... Pero claro, cuando una oportunidad así te pone y te confronta con una realidad que va muchísimo más allá de nosotros, que en el fondo todos hacemos exactamente lo mismo, con diferencias más que nada formales, pero el fondo y el sentido es absolutamente el mismo. Y entonces es cuando todo cobra sentido, porque algo que tú vives de una manera muy particular en tu barrio, en tu ciudad, con tu hermandad, ves que eres una parte más de un océano enorme. Nosotros somos unas gotas maravillosas de ese océano, cada una, pero somos parte de una cosa que va mucho más allá de nosotros y de nuestras hermandades. Y claro, eso nos hace cobrar, o nos ha hecho cobrar una percepción de nuestro lugar real en el mundo, de lo que las cofradías son en todo el mundo, no solo en Sevilla, en Italia, en fin, en Portugal, todos los países que tenemos una tradición católica de muchos siglos, sino que es una realidad universal, una realidad maravillosa y diversa, y algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Bueno, pues entramos de lleno a la procesión. No sé si recordaréis todos los aquí presentes las maravillosas cruces de Ligure, ¿no? A mí me impactó muchísimo al verlo. Y vamos a pedirle al control a ver si nos puede poner las palabras de Ricardo Medicina, que tan generosamente nos ha mandado un vídeo porque quería estar presente con todos vosotros y al menos decir unas palabras de lo que fue para era prior general, ¿no?, del priorato de la cofradía de la Archidiócesis de Génova, ¿no?
A ver si podemos escuchar a Riccardo. Sono Riccardo Medicina, priore generale del priorato delle confraternite dell'Arcidiocesi di Genova. Ringrazio di cuore l'organizzazione del congresso ed in particolare la dottoressa Paloma Saborito per l'invito che mi ha rivolto a partecipare. Purtroppo per problemi familiari non mi è stato possibile essere con voi a Malaga, ma ringrazio comunque per aver avuto l'opportunità attraverso questo video di riportare le impressioni mie e dei miei confratelli che hanno partecipato all'evento memorabile della grande processione. 2 parole sulle nostre confraternite genovesi e liguri, chiamate anche casacce. Il nostro movimento si sviluppa intorno al 1200 come movimento laicale penitenziale e nel corso dei secoli acquista sempre maggiore importanza nella vita della Chiesa e della società. Attualmente le confraternite esistenti nel territorio genovese sono 135 e insieme alle altre diocesi liguri raggiungono il numero di circa 350 confraternite. Espressione tipica della religiosità delle confraternite genovesi e liguri sono i grandi crocefissi processionali, che traggono origine dalle antiche croci penitenziali portate dai confratelli durante le processioni e a partire dal 1600 diventano sempre più grandi e fastose, realizzate con legni pregiati e ornate di metalli preziosi, in una sorta di gara tra confraternite per prestigio e ricchezza. Molti importanti artisti, specie nel Settecento, realizzano meravigliosi simulacri, tra i quali il più noto è certamente lo scultore genovese Anton Maria Maragliano, che inviò diversi suoi lavori anche in Spagna all'inizio del Settecento. Ogni confraternita ligure possiede 1 o più crocifissi, il peso dei quali varia da poche decine di chilogrammi fino a oltre 180 chilogrammi. E occorre ricordare che sono portati sempre da una persona alla volta, che appartiene comunque ad una squadra di portatori di numero variabile a seconda della grandezza del crocifisso. I crocifissi vengono portati nelle feste patronali delle varie confraternite e parrocchie, nella festa del patrono di Genova San Giovanni Battista e nei pellegrinaggi, specie per noi genovesi al santuario di Nostra Signora della Guardia. In un anno nella diocesi di Genova si svolgono circa 150 processioni. Per venire alla grande processione di Roma, l'occasione per noi tutti è stata davvero importante, perché avere la possibilità di partecipare ad un evento di portata internazionale che riguardava le confraternite significava l'occasione di celebrare il giubileo insieme a molti confratelli di tutto il mondo, in un momento unico di fraternità, di incontro e di preghiera. Abbiamo scelto per l'occasione 2 crocifissi significativi, uno portato da adulti del peso di circa 150 kg, l'altro dai ragazzi di circa 50 kg. Questi che rappresentassero al meglio la nostra tradizione, anche se in realtà, se ci fosse stata la possibilità, ne sarebbero stati portati molti di più, come è avvenuto già in altre occasioni di giubilei o incontri. Come dicevo, i nostri crocifissi sono portati a turno da una persona alla volta e la lunghezza e la durata della grande processione, a cui noi sinceramente non eravamo abituati, hanno richiesto davvero un grande sforzo ai portatori, che pure erano numerosi. L'occasione però di sfilare accanto a importantissimi monumenti della storia, quali il Colosseo o il Circo Massimo, e insieme ai grandiosi simulacri di Enna, Siviglia e Malaga, in particolare in mezzo ai numerosi fedeli e turisti che hanno assistito con curiosità e attenzione, ha certamente ripagato la fatica di tutti. Questa grande occasione è stata quindi motivo di unità e coesione tra tutti i partecipanti, di bellezza dell'incontro con realtà diverse dalla nostra, ma con le quali condividiamo la fede nel Signore e la devozione verso Maria Santissima e i Santi. Un rinnovato invito quindi a continuare su questa strada comune di testimonianza, sperando di avere nuove occasioni di incontro e di condivisione. Grazie e un caro saluto a tutti. La verdad es que todavía tenemos la imagen, ¿no?, de los crucifijos de Génova, ¿no?, de Ligure, portando tantos y tantos kilos. Yo sinceramente os confieso que cuando
los vi personalmente justo antes de comenzar la procesión, pensé, Dios mío, 3 kilómetros tienen por delante, ¿no? Una persona portando, evidentemente con relevo, ¿no? Vamos a la procesión, El comienzo de la procesión, ¿qué recuerdos tenéis de la procesión? Yo me gustaría empezar contigo, Michele, porque yo tengo la memoria, la llegada de Santa Ana, de las dos imágenes bellísimas, muy temprano, y por ejemplo, el problema del sol, cuando dijisteis tenemos un verdadero problema, debo decir que en la organización pensábamos que o nos habían informado de que iba a ser de unas dimensiones más reducidas, y cuando lo vimos tuvimos que buscar un lugar para resguardar la imagen del sol, por ejemplo, al principio. ¿Cómo conformáis además vuestra participación en la gran procesión? ¿Cómo elegís a las personas que participan? ¿Qué recuerdo tenéis? Anécdotas, si quieres contar alguna que os pasó en la gran procesión. La parola che descrive maggiormente il nostro sentimento emerso durante la processione è sicuramente felicità, perché sapevamo esattamente cosa questa processione significava per Roma nei secoli passati. La nostra confraternita ufficialmente nasce attorno al 1300, ma esisteva da ben prima, e per secoli ha dato a Roma questa grande processione. Quindi poterla rifare, felicità. Per un certo punto di vista è stato l'inizio della fine, cioè la fine di un grande lavoro di preparazione e di grande fatica. Per un altro punto di vista è stata la fine dell'inizio, perché se noi guardiamo di fronte a noi, la nostra società ci sta dimostrando che ci sta per essere una nuova alba della religiosità cattolica. Se andiamo in alcuni paesi molto laici come la Francia, vediamo che ogni anno i battesimi aumentano, anche in tarda età aumentano tantissimo. Quindi poter tornare in strada a Roma con la nostra statua, passare di fronte al Giubileo, di fronte al Colosseo, dove ricordiamo i primi cristiani venivano massacrati, per noi è stata una grande felicità. Poi, più che il sole, a noi ha creato problemi la pioggia. Ricordo quando è arrivata la pioggia, un nostro giovane confratello, quello più magro, più snello, più agile, ha dovuto arrampicarsi sul carro processionale e mettere un sacco un sacco trasparente a copertura di Sant'Anna e Maria Bambina. Una cosa che nessuno sa è che dopo un grande lavoro di restauro, costato tantissimi soldi, finanziato anche dallo Stato italiano, la nostra statua durante la processione si è pesantemente danneggiata. Fortuna vuole che l'istituto che l'ha ristrutturata, l'ha restaurata, si è offerto e l'ha nuovamente restaurata. Quindi al di là di tutto, al di là della fatica, è stata veramente una grandissima felicità, e torno a ripetere, la felicità più grande è poter testimoniare per tutta la nostra vita di aver veramente vissuto un tocco divino, come se veramente ci fosse stato dietro un aiuto del Signore. Questa è la felicità più grande e assoluta. Tiago, yo creo que no había mejor inicio de la gran procesión que con el crucifijo de Mafra. Es cierto que hay un problema al comienzo. ¿Cómo afrontáis el problema que en un principio tenéis?
¿Y cómo se desarrolla la procesión, la gran procesión para vosotros, para Mafra? Bueno, hemos tenido varios problemas. Y el primero ha empezado mucho antes de la procesión, porque la información para llegar al sitio de inicio no era clara. Entonces, el coche del cuerpo diplomático donde iba el Cristo, la policía no lo ha dejado pasar, porque las carreteras estaban cerradas. Entonces, que la solución que teníamos era, bueno, se puede llevar todo a mano. El percurso es grande, pero se ha hecho eso. Se ha transportado todo, puede ser que 1 kilómetro más a mano, porque no había cómo pasar. Pero ya de inicio de la procesión, la persona encargada de llevar el Cristo tenía vestido una cosa que en Italia se llama cota grigia, que es una cosa, un tipo de veste que es propia también de Mafra, que aún hoy tiene la manufactura del 18 donde se hacían esas ropas, que era una ropa blanca con muchas pliegas, que creo que aquí las utilizan las antiguas para hacer ajuares para las vírgenes, creo. Pero en Mafra había una industria de esto y hemos decidido llevar una en pleno uso para Roma. Pero teníamos un problema en la haste, porque se ha hecho una cruz propositadamente para ir a Roma, pero en algún momento uno de los pinos interiores se habrá quebrado. Pero la gente, a la buena forma portuguesa, lo ha solucionado rápidamente. No hay problema, si no puede salir entero, sale como puede salir. Y entonces los que estaban encargados de llevar la cruz han tenido que llevarla en manos todo el camino. Pero ninguno esperaba que la procesión tardaría casi 8 horas. Sí. Y bueno, cuando han llegado al fin, no me imagino cómo estaban de brazos para soportar el peso del Cristo, que aunque sea pequeño, la cruz, que es hecha de maderas preciosas, pesaba muchísimo y no tenía un soporte. Entonces la han tenido que soportar solamente a manos. Y bueno, a medio, uno de nuestros hermanos también ha tenido un problema de salud y hay que irse a una tienda. Cuando ha llegado la lluvia, como dice bien Michel, hemos pensado, por Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer para que el Cristo no tenga agua? Y entonces yo he salido de la procesión y he ido a hablar con la gente de la policía, porque como estábamos en la frente, era la única gente que teníamos cerca para solucionar el problema. Y el hombre de la policía nos ha dicho, pues, que no podemos poner un Cristo en el coche de la policía. Y han empezado a llamar a varios superiores que tenían allí y ninguno se podía responsabilizar. Hasta que han llegado al jefe de todos, que ha sido un hombre increíble, que ha dicho a los otros, el Cristo se pone en el coche si hay lluvia y no hay más discusión. Y efectivamente casi ha habido esa necesidad de conservar la cruz dentro de un coche de la policía porque realmente no había cómo protegerla. Lo problema es que algunas de las otras piezas que también han ido, como también son objetos históricos, estaban protegidos bajo lo mismo tipo de legislación del Cristo. Esto significa que la plata y el resto tenía el mismo problema, pero la policía, ese hombre que era el jefe, ha sido extraordinario y ha dicho, si hay necesidad, se guarda todo. Y a Santana estaba protegida con los plásticos de que hablaba Michel, pero nosotros no teníamos cómo hacerlo. Y al final, cuando ha empezado a llover mucho más, porque como íbamos enfrente, hemos llegado mucho antes de que vosotros, creo que 1 hora y media antes, perdón, sí, 1 hora y media antes de la Esperanza de Málaga. Una vez más, viene la lluvia y ¿qué hacemos? Los bomberos, ¿se dice? Bomberos. Hay un grupo de bomberos cerca de la carpa de la Esperanza que una vez más
han sido esos que han protegido el Cristo y la plata y todo lo demás por ese problema. Y otra cosa, alguna gente de nuestra hermandad casi ha sido violentada por cofrades andaluces porque querían las payelas, ¿se dice? ¿Las vallas? No. Los cartones con la Virgen en papel. Ah, las estampas. Las estampas, exacto. Porque se había decidido a la cabeza que se distribuirían las estampas solamente por los niños. Pero es que no hay palabras. Ha sido, y lo digo en serio, Paloma, hubo gente que ha insultado a gente de nuestra hermandad porque no dábamos estampas. Hemos tenido unas situaciones muy delicadas con el asunto de las estampas y se han distribuido, creo que 8.000 estampas, solo para niños. Ya. Bueno, dos cosas. La primera, lo de las estampas, seguro que era una persona y era la que quitó la valla. ¿Es José Carlos? Bueno, y la segunda, Tiago, de verdad no sé, sinceramente, después de escucharte, que ya habíamos hablado antes, cómo te han dejado volver a Mafra. Sobre todo, yo lo sé, porque es uno de los cofrades más importantes de Portugal, es un amante de su tierra, de Mafra, y hace muchísimo por ella, ¿no? Muchísimo, tanto como para salvar tantos obstáculos para que Mafra esté en el punto de mira de la religiosidad popular y participe en la gran procesión. No puede ser, ¿eh? Yo colecciono y a mí no me dieron. Bueno, vamos a ir con Enna. Enna, la Madonna Dolorata, tiene una forma muy particular de procesionar y de andar. Muy particular. Y es muy veloz. No sabría cómo decirlo, pero es exactamente veloz. Teníamos un problema y es que iba justo delante del cachorro y de la esperanza, que lo que se dice veloces no somos en Andalucía. Y vosotros no paráis. Cuéntanos, Giovanni, aparte de lo que quieras contar de la procesión, pero cuéntanos cómo os adaptáis vosotros a esta gran procesión para que todos vayamos unidos. Cuéntanos. Allora, partiamo dal presupposto che quando abbiamo iniziato a parlare di processione, molte volte ci siamo incontrati in una call per parlarne, ci siamo resi conto che la maggior parte non aveva idea di che cos'è una processione, o meglio chi organizzava, giusto? E quindi noi ci scontravamo con un mondo che di processione conosceva ben poco. Cosa dobbiamo fare? La prima cosa, il primo problema che abbiamo cercato di affrontare insieme a Paloma è stato quello dove posizionare le confraternite in base a banda e coro. Non potevamo stare troppo vicino con le onne perché loro hanno i tamburi forti, hanno la banda, quindi dovevamo bloccarli con i crocifissi di Genova. Per fortuna poi c'era molto spazio prima di arrivare al Caciorro perché loro con la loro banda, l'Esperanza con la sua banda, quindi dovevamo staccarci e questo è stato il primo problema, però devo dire che a livello organizzativo ci siamo arrivati per tempo. Il secondo problema grosso è che erano tutti convinti, chi organizzava, cioè il dicastero, era convinto che noi iniziavamo alle 4 e massimo alle 8 era finito, 4 ore. Abbiamo iniziato alle 2 e abbiamo finito a mezzanotte.
quindi la differenza è stata pochissima, minima. L'altro problema qual era? Giustamente Paloma mi dice noi ci fermiamo ogni tot metri, ogni 100 metri ci fermiamo perché il peso è enorme. Considerate il nostro peso, siamo intorno agli 800 kg, viene portato da 72 portatori e in più ci sono 8 anellieri, si chiamano da noi, sono quelli che con le corde indirizzano e guidano il fercolo. Perché cosa c'è di particolare da noi? Questo passo ondeggiante, questo passo per dare quel senso proprio di dolore della madre, perché avendo questi capelli veri, questo manto enorme, con quel passo ondeggiante dà quell'impressione proprio del dolore della madre che segue il figlio, perché la processione nostra è venerdì santo è l'urna del Cristo morto davanti e l'addolorata dietro, quindi la madre che accompagna il figlio. Come ci organizziamo? Noi non la possiamo mai. La processione venerdì santo di Enna è circa 6 ore di processione, quindi i tempi non ci spaventavano, circa 5 km e mezzo tra andata e ritorno, con una sosta sola. Noi non la possiamo mai, si porta sulla spalla, si cammina tutta la via l'andata, si arriva dove c'è la benedizione con la spina santa, lì viene posato per un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo che ripartono le processioni a sfilare e poi ripartono i fercoli. Come facciamo? Noi ci fermiamo ogni 100 metri così ammazziamo i portatori. Il tragitto era lungo, non si poteva camminare tutti insieme, allora abbiamo pensato ci portiamo dietro i cavalletti, cioè portiamo delle strutture dove poter poggiare il fercolo e quindi abbiamo noi imparato quello che fate in Andalusia, cioè quello di fermarci ogni 100 metri. Appena Leone si fermava, noi immediatamente avevamo i confrati che avevano i cavalletti, mettevano i cavalletti e poggiavamo noi la nostra addolorata. Oddio, rispetto a quel nostro modo di fare le processioni è stata un'innovazione, però c'è stato un vantaggio particolare. Qual è stato il vantaggio particolare? Da noi il fercolo si può portare da 18 anni sino a 55 anni. Dopo i 55 anni non si può portare più. E il posto sotto il fercolo è di successione da padre in figlio. Chi non ha figli maschi poi va in base all'anzianità di professione. Ebbene, lì abbiamo avuto invece a Roma la possibilità di fare portare il fercolo a tutti. C'erano i ragazzini di 18 anni piena di forza e c'eravamo i diversamente giovani, anch'io ho avuto la possibilità dopo 25 anni, che da noi chi è in amministrazione non la può portare, io da 25 anni sono in amministrazione nella confraternita e non l'ho più portata, ho avuto il piacere, la gioia, la felicità di poterla portare insieme ai miei figli, perché ho 2 figli, tutti e 2 confrati, e quindi abbiamo vissuto quest'altro momento particolare, cioè quello di essere giovani, anziani, tutti insieme a fare questa processione. Anche noi abbiamo avuto un problema con i santini, perché da Enna ci siamo attrezzati, abbiamo portato 3 scatole di santini, in modo tale che c'erano i bambini in processione, erano i bambini che dovevano distribuire. Ebbene, nella concitazione di quello che stavamo facendo, gli scatoli con i santini sono rimasti nella tensostruttura. Quindi tutti ci fermavano, avete i santini? Avete? Sì, alla tensostruttura, ce l'abbiamo là. Le abbiamo distribuito 3 scatoli quando siamo arrivati, prima che arrivasse il Caciorro e l'Esperanza. Però anche noi siamo rimasti con tutti gli scatoli fermi lì. È stata un'esperienza unica, indimenticabile. Io i momenti particolari che non potrò dimenticare è stata l'uscita sicuramente, il passaggio davanti al Colosseo per il senso profondo che diceva Michele, è stato quello di poter riaffermare che Cristo ha vinto sulla morte, Cristo ha vinto su chi l'ha perseguitato, vedere lì sfilare chi testimonia la pietà popolare, non lo dimentichiamo, la pietà popolare, quella nostra, è quella degli ultimi, dei semplici, è il modo di trasmettere il culto nella maniera più semplice, quello della rappresentazione, come diceva stamattina Monsignor Fisichella.
Quello è il senso della pietà, e poterlo vedere lì sfilare la mia addolorata, la fotografia dell'addolorata davanti al Colosseo, e poi l'ultimo momento, quello della chiusura, quando siamo rientrati nella tendostruttura. Però una cosa non dimenticherò mai: l'abbraccio che abbiamo avuto con i confrati di Leon prima di partire e con quelli del Caciorro e dell'Esperanza quando siamo arrivati alla fine. Quella rimarrà unica, perché negli abbracci tutti quanti ci siamo detti: oggi per il mondo confraternale noi abbiamo fatto la storia, e che sia un punto di inizio, come ho detto, e non un punto di arrivo, perché è da qui che dobbiamo partire. Quello ci ha dato la dimostrazione che questo è il modo come dobbiamo operare, e questo è il modo dello scambio della cultura e lo scambio dell'amore per Cristo. León, el Nazareno de León. Cuando llegáis, salís hacia la gran procesión. Yo tengo una imagen que es el paso por delante de la estructura donde estaba esperando el cachorro para salir, ¿no? ¿Qué sensaciones, qué impresiones? Bueno, antes de contestar, decir que después de las aventuras de Tiago, lo que contemos los demás va a ser mucho menos divertido. Creo que igual de emocionante seguro, pero mucho menos divertido. Bueno, ese fue efectivamente, Paloma, uno de los momentos a destacar, ¿no? Primero, esa salida de la carpa en la que vimos al Nazareno y el cielo de Roma de repente, ¿no? Que era algo inaudito y que aunque sabíamos que iba a pasar, pues no te haces a la idea hasta que no lo ves. Antes de ese encuentro que tuvimos tanto con los hermanos de Málaga como de Sevilla, tengo que decir que José Luis, hermano mayor del Cachorro, estuvo en la carpa con nosotros rezando delante del Nazareno con todos los braceros, y fue un momento también que le agradecimos entonces, lo agradezco también personalmente ahora, que fue emotivo, como lo fue la oración que tuvimos en la carpa de Málaga y de Sevilla ante sus dos titulares. Y bueno, mientras pasaba el Nazareno tocando la agrupación una de sus marchas más emblemáticas, pues tuvimos ese saludo. Se hizo ese toque de ronda que muchos visteis, que es muy particular. La ronda es este grupo de hermanos que va delante del guión, delante de la cruz de guía, abriendo la procesión, cuya función es un poco pues anunciar que viene el cortejo y que viene el Nazareno detrás, y quisimos representarlo allí también, ¿no? Y luego pues se dieron situaciones a lo largo de la procesión francamente novedosas al final para nosotros, ¿no? Las procesiones del norte, como sabéis, si habéis podido ver alguna o habéis visto algún vídeo, en fin, pues es, bueno, en cierto punto mucho más recogido, mucho más silencio, aunque se viene generalizando la música y otras manifestaciones de este tipo, pero nos provocó una emoción verdaderamente profunda el hecho de que los hermanos andaluces pues le gritaran al Nazareno: ¡viva el Nazareno! ¿No? Eso en León es algo inaudito, eso no se ha visto nunca. Pero de verdad que lo acogimos con un cariño con el que vosotros nos demostrasteis en ese momento, de verdad que sí. Pero que pase el Nazareno y viva el Nazareno. Alguno dijo: ¿qué pasa aquí? Cuidado. Se asustó. Y fue, de verdad, en la línea un poco con lo que comentaban. Todos hacemos lo mismo, o todos tratamos de representar lo mismo, pero cada uno en la forma en la que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, y la que históricamente se ha hecho en nuestras hermandades. Entonces fue una de las cosas que verdaderamente recordamos. El paso por lugares emblemáticos como el Coliseo, evidentemente, el Circo Máximo y el palco de autoridades. Yo quiero destacar el orden que nos costó que lo llevaran durante toda la procesión, todas las horas de procesión, todos los tramos de hermanos que no iban portando el paso del Nazareno, todos los braceros que iban situados delante del paso, que fue pues todos con nuestra túnica reglamentaria, y creo que fue una imagen bonita y destacada también. Y luego la entrada, en ese momento de la lluvia que hablábamos antes, que hemos tenido estos 2 días también momento para compartir esas experiencias, y decíamos, nadie en nuestros lugares de origen al final se quejó de la lluvia, ¿no? Esto en Semana Santa nos hubiera dado por todos los lados a todos, pero bueno, fue pues un punto más dentro de la procesión que lo hizo casi más atractivo. En ese momento nosotros discurríamos precisamente en ese momento por delante del Coliseo. Diana Navarro fue el momento en el que cantó
cuando llovía estaba la pobre debajo de un paraguas, pero bueno, fue todo, pues el conjunto de todo ello fue con lo que nos quedamos. Y voy a destacar también esa unidad que tuvimos todos en la zona de las carpas durante toda la procesión y un momento que no fue nuestro, pero que lo vivimos como nuestro y que también lo hemos podido compartir estos días, que fue precisamente la entrada de Adolorata en la carpa. Fue algo impresionante, de verdad. No nos lo esperábamos. Los hermanos que tuvimos la suerte de estar allí dentro, porque el Nazareno había entrado escasos 5 minutos antes, pues lo pudimos ver en primera persona. Y no solo eso, sino que llegaron, dejaron el paso de la Virgen en su sitio y todos se arrodillaron para rezar una salve a la que nos unimos y fue un momento también a destacar y con el que nos quedamos. El vídeo que uno pudo grabar desde dentro de la carpa está circulando por todos los hermanos de León y lo guardamos con mucho cariño, desde luego que sí. José Luis, cachorro de vuelta con 4 gotitas que son tradicionales. Eso no oscurece por la subida, ¿no? Por el Coliseo. ¿Con qué te quedas de esa procesión? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, yo lo primero que me llamó muchísimo la atención que cuando salió el cachorro estaban sonando las gaviotas. Claro, eso en Sevilla es bastante complicado. O sea, son esos momentos raros que se te quedan grabados. Gaviotas, la luz que le da al Cristo, que es totalmente distinta. Todos estamos acostumbrados a ver nuestras cofradías discurrir a la misma hora por los mismos sitios y estamos habituados a verlo con una luz. Era como descubrir una nueva imagen del Cristo. Luego la bajada, las marchas, o sea, esas marchas de Semana Santa que todos llevamos en el alma, porque la música, como decía Schopenhauer, todas las artes expresan emoción, pero la música es emoción. Todos sabemos lo que te puede evocar una marcha. Ver cómo eso está sucediendo en Roma es una cosa increíble. Oírle, Sevilla Cofradiera, Virgen del Patrocinio, Soleada en la mano, Amargura, todos son momentos. Luego allí en la curva, como tú dices, ya el atardecer, habiendo pasado la tribuna, que hubo un momento así un poco cuando ya Protección Civil parecía que desistía. Yo en ese momento se me vino los que estáis acostumbrados o habéis leído los libros de Asterix y Obelix, sabéis que siempre dicen, están locos esos romanos. Yo creo que fue un momento en que los romanos dijeron, están locos esos sevillanos, estos malagueños, y se quitaron de en medio porque vieron que no mordíamos, no éramos peligrosos, y ya pues pudimos acompañar a nuestras imágenes como queríamos desde un inicio. Pero bueno, y bueno, la parte un tanto ya casi que se ha popularizado mucho en redes, el momento este del Cristo, del cachorro con el Coliseo de fondo y con la marcha Amargura, pues eso a mí me lo refieren todo. Claro, los que estábamos allí más en el lío y más preocupados con otras situaciones meteorológicas y otro tipo de problemas, quizás somos los que menos disfrutamos de un momento que ha pasado a la historia de todos los que lo pudieran vivir. Sergio, yo te voy a decir una cosa. Anda que tardaste y un poquito. Algunas malas lenguas dicen que lo hiciste y un poquito. Pero, solo te digo, para la historia de la cofradía queda Vía Claudia. Efectivamente. Queda Vía Claudia. De hecho, se ha hecho en la tienda, la vendemos en la tienda de la Archicofradía. ¿Se escucha? Espera, ¿Escucha? ¿se escucha? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ahora. De hecho, hemos hecho una camiseta, ¿vale?, donde pone Vía Claudia, por aquel recuerdo tan bonito que tuvimos de esa bajada. Todavía recuerdo cuando salimos de la carpa y veo la gente muy separada, las vallas muy separadas, poquísima gente. Digo, madre mía, digo, vaya tela. Empezamos a bajar Vía Claudia y empieza la gente y viva la Virgen de la Esperanza y la Reina de Málaga. Bueno, se me ponen todavía los vellos de punta. Aquello fue un momento inolvidable. Otro momento bueno también fue el paso por el Coliseo. Y aún recuerdo todavía cuando tú y tu hermana veníais a regañarme
Tenéis que andar más rápido, que la policía se está quejando. Y la Protección Civil se está quejando. Hombre, cada 3 minutos me llamaban. Sí, lo sé. De hecho, se acercaban también al trono y nos lo decían. Pero yo, como te decía, Paloma, aquí no nos van a multar. A ellos no. Ya que estamos metidos en el lío, ya vamos a nuestro ritmo. Aquí se viene una vez, hay que disfrutar. No sé si está por aquí Marco Luchente. Allí. Aquel quería multaros, pero bien. Sí. Pero yo, como te decía, a Roma se viene una vez y hay que disfrutarlo. Y así fue, lo disfrutamos y mucho. Sí. Bueno, yo, antes de finalizar, me gustaría poner encima de la mesa una cuestión que no he dicho y que he querido dejarlo para el final, profesor. ¿Veis la complejidad de la organización de esta gran procesión? Y todos que somos cofrades sabemos lo difícil que es poner una cofradía en la calle. Yo quiero aquí agradecer públicamente y lo voy a decir en femenino, las voluntarias que fueron responsables de organizar la gran procesión en la calle. Mujeres cofrades de Cartagena, mujeres cofrades de Sevilla, mujeres cofrades de Málaga, que consiguieron llevar con una voz, que creo que estará por aquí, una jefa de procesión, Amparo, que creo que venía para acá, y yo quiero públicamente agradecerles a estas mujeres que sacrificaran estar con su hermandad, ver y disfrutar por intentar hacer posible que todo saliera pues como salió, creo. Yo os pediría muy brevemente, porque tenemos el presentador ya por aquí y tenemos que presentar un libro y seguir, os pediría muy brevemente con lo que os quedáis de vuestra participación en la gran procesión de Roma y en el jubileo de las cofradías. Y si me lo permitís, por orden de participación, ¿no? Tiago. Bueno, en nuestro caso ha sido una cosa verdaderamente extraordinaria y yo propio, personalmente, lo he mirado con la misma forma como se miran a los portugueses del siglo XV que se han lanzado al mar solos en la frente para abrir el camino de la cristiandad. Y la verdad, al final de la procesión, era lo que pensaba. Nos hemos lanzado a esto y la verdad, esas voluntarias que nos iban acompañando, yo he pensado, por Dios, ¿dónde estamos metidos? Que esta gente parece que nunca ha organizado una procesión en una ciudad como esta. Pero la verdad es que la impresión de abrir una procesión de ese tipo, sabiendo todo lo que estaba por detrás, me parece una metáfora extraordinaria de lo que es la visión de elevar el mundo a los diferentes tipos de mundo. Porque la verdad fue lo que ha pasado. Porque si empezamos a hablar todos, llegamos a la conclusión que aunque las funciones de todos sean muy semejantes, siempre hay diferencias tan grandes que vamos a encontrar cosas que no podíamos imaginar en las diferencias que hay entre los países. Y efectivamente la abertura a mí personalmente me ha dado esa sensación. Y lo he escuchado a otra gente de la hermandad que ha dicho lo mismo, que bueno, nos vamos aquí enfrente y al lado, de inmediato por detrás van todos los otros que aún van a tener que caminar muchísimo porque, como digo, hemos llegado 1 hora y media antes de vosotros y era una cosa impresionante de verse, efectivamente. Michele. Ma sembrerà paradossale, ma in queste cose non c'è né il tempo né lo spazio, quindi non c'è un momento. Quello che veramente ha toccato me e i membri dell'Arciconfraternita Vaticana è un po' la presa di coscienza e di consapevolezza acquisita con questo percorso. L'ho detto prima, Proverbi 19,6, la mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore guida, dirige
i suoi passi, una presa di coscienza totale di quanto noi sì abbiamo fatto tante cose, tanti sforzi, ma dietro c'era un vento favorevole che soffiava grazie al Signore. Una seconda presa di coscienza, la ripeto ancora, 2 Corinzi 4, 17 e 18, noi non puntiamo lo sguardo sulle cose visibili ma su quelle invisibili, quelle visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Qui abbiamo un lascito enorme, invisibile e immateriale. Abbiamo sfilato di fronte al Colosseo dove i cristiani venivano massacrati. Noi siamo tornati con una processione che era il fulcro centrale della religiosità popolare confraternale a Roma. Dopo tantissimi anni siamo tornati per le strade di Roma. In più abbiamo potuto vedere veramente quanto dietro ci fosse un aiuto superiore, quindi vedere questo, aver preso parte in questo, aver visto tutto il grande lavoro che è stato fatto dal 2006 in avanti, con la volontà di fare una messa in rete internazionale con le confraternite, il forum paneuropeo, aver visto il peso che ci è stato dato grazie a Monsignor Fisichella all'interno del Giubileo, sapere che presto nascerà un forum panamericano delle confraternite, sapere che il buon Signore ci sta aiutando ad andare in questa direzione, è veramente oltre lo spazio, oltre il tempo. È una presa di coscienza importantissima per noi cattolici, vedere che non è l'inizio della fine del cattolicesimo, ma è la fine dell'inizio. C'è una nuova alba davanti e noi ne facciamo parte. Sí, Paloma, muy breve, porque creo que las claves o algunas de las claves más importantes nos las ha dado precisamente Monseñor Fisichella en su intervención de esta mañana. Es cierto que procesiones como tal, o ese germen de las procesiones viene desde aquel traslado que usted comentaba antes del Arca de la Alianza, desde la procesión en el siglo IV de la monja Egeria, desde bueno, en fin, todas las manifestaciones de la piedad popular que ha habido a lo largo de los siglos. Pero esta creo que ha sido particularmente importante porque en un mismo lugar nos hemos juntado realidades muy diferentes, cada uno con nuestra manera de hacer las cosas, y nos hemos puesto todos de acuerdo para llevarlo a efecto con un éxito creo que rotundo. Hemos conseguido pues, dar a conocer la religiosidad popular tal y como la conocemos en cada uno de nuestros pueblos, a todos los peregrinos que se han congregado en Roma en estos días, a todos los visitantes y sobre todo también, que es algo muy importante, conocerlas y conocernos entre nosotros, ¿no? Entonces creo que con eso nos tenemos que quedar. Como decía antes Giovanni, no quedarnos en Roma, pero que Roma nos quedemos allí como punto de partida para todo lo que tenemos que hacer y la labor que tenemos que hacer en las cofradías y hermandades a partir de ahora. Giovanni. Allora, io ritengo che tra le cose più belle che rimangono di Roma, oltre l'unione della fraternità tra tutti noi, che come ho detto e ripeto è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, sicuramente vedere un popolo in cammino, vedere un'intera città, una regione, vedere che da Siviglia, da Malaga arrivassero tutti questi pellegrini ha un significato forte. Il fatto di aver condiviso con il mio consiglio d'amministrazione questa esperienza stupenda, organizzata nei minimi dettagli, il poter vivere momenti molto profondi di spiritualità, ci hanno insegnato una cosa, un motivo c'è, e penso che quello che ha lasciato non solo a noi che l'abbiamo vissuto in prima persona, ma a tutti quelli che anche indirettamente tramite le televisioni o i social l'hanno vissuto, di questa grande spiritualità che si trasmette grazie anche alle processioni, penso che sia un punto cruciale di partenza. Il fatto che continuiamo a camminare insieme, non ultimo a ottobre ci sarà il forum paneuropeo delle confraternite a Enna, è un regalo che arriva dall'alto grandissimo, dove mi auguro di condividere con tutti i presenti e non solo, perché è da lì che bisogna partire. Oggi bisogna ritornare al centro, e il centro è la fede. E se le confraternite sono un mezzo di evangelizzazione, ripeto, il nostro unico scopo è uno: divulgazione del culto.
Noi abbiamo questo obiettivo che dobbiamo perseguire e sicuramente camminando insieme, come abbiamo fatto al Giubileo, con la Santa Sede, cioè significa proprio essere nell'alveo perfetto per poter crescere ed essere vicini a chi è vicino a noi in un momento di grande spiritualità. Mi auguro che questa esperienza rimanga nel nostro cuore, perché è vero quello che ci siamo detti a Roma. Noi abbiamo fatto la storia della vita confraternale, ma come punto di inizio, non come punto di arrivo. José Luis. Bueno, yo diría que, bueno, un orgullo y satisfacción enorme de haber recibido un encargo por parte de la Iglesia, de haber sido capaz de llevarlo a cabo. Era una empresa muy difícil, pero sobre todo luego es la alegría y el privilegio que supone que entre todos hayamos sabido mostrar al mundo que, a pesar de la diversidad maravillosa que atesoran y atesoramos las hermandades y cofradías, todas lo que en última instancia somos es fraternidades y unidad en torno a Cristo. Que no tengo mucho más que decir. Bueno, yo creo... ¿Se me oye? Sí, sí. Yo creo que ha sido un punto de partida en el mundo de las cofradías. Este proyecto yo creo que bueno, se ha financiado con muchos fieles, muchos devotos, muchísima gente apoyándonos en este grandioso proyecto, y pienso que bueno, que es un punto de inflexión dentro de todos los jubileos, y que nada, seguiremos caminando juntos ante Dios. Bien, nosotros hablábamos, escuchábamos esta mañana, antes de terminar, escuchábamos esta mañana a Monseñor Fisichella hablarnos de manera excepcional sobre la procesión, y hablaba de la procesión como el camino conjunto, el camino en comunidad. Yo creo que jamás, nunca, las cofradías hemos caminado en comunidad tanto como lo hicimos en Roma, en el Jubileo de las Cofradías. Y hemos demostrado en esta mesa, después de hablar en el recuerdo de la gran procesión, que el mensaje de amor de Cristo que nosotros los cofrades transmitimos con nuestras procesiones, con nuestro ejemplo de las procesiones, no conoce de idiomas, ni de ciudades, ni de países. No conoce de diferencias de idiomas, de ciudades y de países. Hemos demostrado, creo, que el mensaje de amor de Cristo que transmitimos nosotros los cofrades es el mismo, ayer, hoy y siempre. Muchísimas gracias a todos.